¿Quieres saber cómo ser una persona del top 1 mundial? Entonces haz esto que te voy a decir. La mejor prueba hoy en día, ¿sabes dónde la tienes? Haciendo cosas que nadie hace. Todo el mundo pierde el tiempo en la calle, todo el mundo pierde el tiempo jugando, todo el mundo pierde el tiempo haciendo cosas que no deberían de hacer. Y sí, tienes que divertirte, pero no es el momento, o por lo menos no es el momento ahora. Si tú no quieres ser una persona del top 1, cierra este vídeo, vete de aquí y ponte a jugar o ponte a perder el tiempo. Si estás comprometido realmente, quédate. ¿Cómo nos vamos a diferenciar de la gente? Haciendo todo lo que la gente no hace. Y ojo, quiero dejar claro que esto no es una competición contra nadie, esto es una competición, como siempre digo, contra ti mismo. Por tanto, esto es lo que vas a hacer. ¿Queremos ser nuestra mejor versión? ¿Qué hacíamos antes que ahora no? Antes te levantabas tarde, ahora te vas a levantar temprano. Pero temprano no son las 9 ni las 10 de la mañana, temprano son las 5, las 6. ¿Por qué te vas a levantar temprano? Para enlazar con el siguiente punto que te voy a decir. Cuando te levantes vas a leer, pero no vas a leer evidentemente cualquier libro. Vas a leer cosas que te aporten valor, cosas que puedan aportarte algo para tu desarrollo personal, para tu crecimiento. Si te lees una novela policíaca, vale, está muy bien, pero no te va a aportar evidentemente el mismo valor que un libro que esté específicamente desarrollado para eso. Lo siguiente que vas a hacer durante el día es pensar, porque si te das cuenta, estamos pasando por la vida de manera tan automática que da miedo. La mayoría de cosas las hacemos de manera tan automática que no somos conscientes. Por tanto, antes de actuar vamos a pensar correctamente qué debemos hacer. Otra de las cosas para diferenciarte de tu peor yo es hacer ejercicio. Como siempre te digo, no hace falta que vayas a un gimnasio si no quieres, si no puedes. Pero evidentemente tienes que salir a andar todos los días. Tienes que partir con eso a lo que le llamamos sedentarismo. Por nada del mundo pierdas el tiempo. Aprovecha tu tiempo como si no tuvieses más, porque no tienes más. Y lo último de lo que te quiero hablar es acerca de la alimentación. Bebe agua. Conozco muchísimas personas que no beben ni siquiera un vaso de agua al día. Cómprate una botella reutilizable y bebe agua constantemente. 2-3 litros diarios están perfectamente. Y por último, dile no al azúcar. Aparte de lo adictivo que es, si supieses realmente, si tú pensaras por un momento el daño que te hace a largo plazo a tu cuerpo y a tu mente, no lo consumirías más. Y sí, es algo muy complicado de dejar. ¿Sabes por qué? Porque puedes tener fuerza de voluntad durante una semana y decir, no como más donetes, no como ningún tipo de chuchería, pero el azúcar es demasiado adictiva. Y vas a notar cómo cada vez se te hace más complicado. Sí, tienes que tener unos niveles mínimos de azúcar en el cuerpo, pero a lo que me refiero es a la obsesión de comer dulce, de comer chocolatina y en definitiva de no controlar. Por tanto, si quieres ser una persona del top 1, si quieres ser tu mejor versión, tienes que aprender a controlar y tienes que hacer cada uno de estos pasos que hemos dicho.